teniendo más de 3.000 kilómetros de costa en el Pacífico, era natural que el Perú tuviese siempre grandes puertos que fueron usados desde nuestros ancestros precolombinos. Sin embargo, en los últimos años hemos visto un aumento de la inversión en este sector de la infraestructura, simbolizado naturalmente en el puerto de Chancay, pero que dista de ser el único. Hay otros puertos que han mejorado sus instalaciones o que han ampliado sus instalaciones, de la misma manera que se habla de grandes inversiones en algunos lugares como Corío, en Arequipa. Todo esto ha significado que aumente el tráfico portuario en el Perú de 9% por ahora. Quisiéramos también conocer cifras precisas sobre lo que se ha ganado por el aumento de las exportaciones de esos puertos. En todo caso, para abordar este tema, Economía RPP solicitó el concurso del Instituto Peruano de Economía para elaborar un informe sobre el crecimiento y el potencial económico que los puertos nos ofrecen. Por esa razón, hemos invitado a un representante del Instituto Peruano de Economía que se ha especializado en esta materia y que ya ha estado acá en otras oportunidades. Pero primero, permítanos, por favor, escuchar el informe y luego conversamos con usted. Adelante con el informe, por favor. Durante el último año, los puertos peruanos han mostrado un dinamismo clave para la economía. En 2025, el movimiento de carga marítima alcanzó cerca de 70 millones de toneladas métricas, un incremento de casi 9% frente al año anterior y más del doble de lo registrado hace 15 años. Este avance es relevante porque los puertos concentran casi todas las exportaciones del país. Así lo afirmó Alonso Macedo, economista del Instituto Peruano de Economía. Durante este último año, los puertos del país han movilizado 70 millones de toneladas métricas de carga, ¿no? Este es un crecimiento importante, cerca de 9% respecto al año pasado. Duplica lo que hemos visto en los últimos 15 años, porque los puertos concentran casi todas las exportaciones, todos los productos que salen del país, pero también reciben cerca del 80% de lo que ingresa, ¿no? Entonces, son la puerta de entrada para conectarnos con el resto de la economía mundial. Pero el impacto de los puertos no se queda solo en las cifras de comercio exterior. Su desarrollo también se refleja en el empleo y en la actividad productiva de las regiones, tanto en el norte como en el sur del país. Los terminales portuarios generan miles de empleos técnicos directos, pero además impulsan sectores como la agroexportación y la minería, que dependen del acceso eficiente a los mercados internacionales. Los puertos son un polo dinamizador de las economías, no solo la economía nacional o de la economía de Lima, sino las economías de las mismas regiones. Porque aparte del empleo que generan los mismos puertos, ¿no?, también conectan los sectores como agro, como minería, con el mundo. Entonces les permiten producir más, les permiten exportar y eso genera empleo, genera inversión. Los puertos del norte como Paita, como Salaberry, dinamizan el agro. Puertos como Hilo también dinamizan las exportaciones mineras. Este crecimiento viene acompañado de una fuerte apuesta en el sector portuario. Para este año se espera el inicio de obras en proyectos como Marcona en Ica, la adjudicación del puerto de Chimbote en Ancash y la ampliación del muelle sur del Callao. En conjunto, dichas inversiones superan los $1.000 millones. A ello se suma la segunda etapa del puerto de Chancay, prevista para 2027, con una inversión estimada de $2.500 millones. Todo esto refuerza el debate sobre si el Perú está realmente cerca de convertirse en un hub portuario regional. Sin embargo, hay retos pendientes. Hay retos importantes más allá de la infraestructura de los puertos, ¿no? Retos logísticos. Por ejemplo, los puertos que tenemos hoy en día tienen importantes demoras en la entrega de mercancías. El muelle norte del Callao tiene el doble del tiempo permitido, ¿no? Entonces eso hace más caro, más difícil, ¿no?, y más costoso para las empresas, ¿no?, y importar bienes. También tenemos importantes cuellos de botella en la infraestructura. El Callao necesita un antepuerto desde hace 10 años, pero aún no se concreta. Entonces necesitamos mejorar esta infraestructura, necesitamos mejorar las conexiones de los puertos con el resto de las regiones.
El país avanza en infraestructura portuaria y suma inversiones millonarias. El reto ahora es que ese crecimiento se acompañe con mejor logística, accesos, infraestructura complementaria y trámites más simples para convertirlos en un verdadero motor de competitividad, empleo y crecimiento económico sostenido para el Perú. Bueno, felicitaciones a los autores de ese informe que nos permite tener imágenes claras de lo que significa el puerto y el impacto sobre la economía peruana y el empleo. Pero para hablar con detalles sobre este tema, Mávila, hemos invitado al gerente general del Instituto Peruano de Economía, el señor Carlos Gallardo. Muy buenos días, señor gerente. Hola, Carlos, buenos días. Bueno, yo creo que la primera pregunta a raíz del informe y de, en efecto, las buenas noticias que hemos recibido en el último tiempo sobre el desarrollo de los puertos peruanos es qué falta y hacia dónde debemos orientar los esfuerzos para que finalmente Perú pueda ser ese hub logístico regional, que es la idea que se nos ha planteado desde que se empezó el trabajo intenso en el desarrollo portuario en nuestro país. Correcto, creo que en estas últimas 2 décadas hemos hecho bastante bien esa tarea de, bueno, vamos a desarrollar los puertos, ¿no? Hace 2 décadas no teníamos el puerto del Callao que tenemos hoy tenemos 3 concesiones ahí, tenemos Salaberry, tenemos... se anuncia la segunda etapa de Chancay. La segunda etapa de Chancay, tenemos, pero digamos de las obras ya concretadas, tenemos Paita, tenemos en el sur Matarani, infraestructura portuaria que no teníamos antes y Chancay también. Y lo que nos ha faltado de repente es estas obras complementarias, pero que son muy importantes. Obras de infraestructura, estamos hablando de un antepuerto, ¿cuántas veces hemos escuchado el tráfico que se genera, el ingreso, cómo va a ser el ingreso de los camiones que llegan al puerto del Callao, por ejemplo, vías de acceso ferroviarias, y eso en cuanto a infraestructura, ¿no? Viales también. Y luego tenemos también servicios, ¿no? Porque si no hay seguridad, para empezar, ¿no es cierto? Y se roban las cargas de los camiones, y si no hay electricidad, si no hay agua para que los puertos puedan operar de manera eficiente, ahí vamos un poquito detrás, si quieres, en claro, la tarea, ¿no? Claro, en el informe se menciona que durante el último año los puertos del país han movilizado 70 millones de toneladas métricas de carga. Esto supone un crecimiento de cerca del 9% respecto al año pasado. Duplica lo que hemos visto en los últimos 15 años porque los puertos concentran casi todas las exportaciones. La pregunta es, ¿esto ha beneficiado a quienes hoy utilizan el puerto, pero digamos para traer mercadería al país, o en efecto los peruanos estamos también sacando partido? Porque hay quienes dicen Chancay lo aprovecha mejor China, ¿qué falta para que lo aproveche mejor Perú? ¿De qué manera puede servir? ¿Cuál es la brecha de infraestructura precisamente para generar esa conexión con el interior, que además de paso contribuiría a resolver también el problema de la seguridad? Sí, sin duda, mira, yo creo que sí ha tenido un impacto importante porque industrias como la agroindustria, ¿no? O la misma minería, ¿no es cierto?, ha crecido, ha aprovechado este desarrollo portuario y de vías de acceso. ¿Es suficiente? Yo creo que no, porque faltan todavía esas vías, ¿no? Por ejemplo, trenes, ¿no es cierto?, que permitan una mayor accesibilidad digamos, de una manera, cargando o llevando carga de una manera más eficiente que llevarlos en camiones y generando tráfico, ¿no? Y que permita terminar de conectar especialmente, por ejemplo, el centro del país, ¿no? San Juan de Marcona, que es un proyecto que se ha adjudicado en Ica, ¿no? Y que, digamos, va a ser la principal puerta de salida de un proyecto mineral en el norte de Arequipa, que es Pampa del Pongo. Tiene como proyecto, si quieres, la visión, digamos, desde el Ejecutivo de que se permita el desarrollo de las vías desde Huancayo a Huancavelica, el Tren Macho, que se complete hasta San Juan de Marcona. Eso permitiría conectar a Ayacucho, a Purímac y otras regiones. Esa es la clave. Carlos, permítenos, por favor, cumplir con los titulares de la media hora y luego regresamos, porque Perfecto. El tema da para mucho más todavía. 9:33, titulares de la media hora y regresamos en... Son las 9:39 de la mañana y estamos comentando este informe sobre el desarrollo de los puertos en nuestro país y el análisis que ha hecho el área de economía de RPP en colaboración con el Instituto Peruano de Economía. Carlos Gallardo, gerente general del IPE, nos acompaña. Y decíamos que enhorabuena por el desarrollo y el potencial económico, pero
para no quedarnos en el potencial económico y para que esto se traduzca finalmente en desarrollo para el país y no únicamente para los puertos, se hace necesario un desarrollo de la infraestructura que conecte a estos puertos. Y cuando hablamos de infraestructura no hablamos únicamente de carreteras, hablamos, por ejemplo, de poblaciones que tengan acceso a Internet, Servicios. seguridad, servicios en general, agua potable. Ahora, interesante porque el informe que hemos compartido con ustedes coincide con otro informe que ha presentado IPE el día de hoy en el diario La Gestión, que habla, por ejemplo, de la satisfacción de nuestro país en torno a la infraestructura y a servicios como el agua. A ver, el grado de satisfacción alcanza apenas el 30% en el Perú de infraestructura, 20% del agua. Esto está por debajo del promedio en América Latina. 46% infraestructura, 32% de agua. 70% de nuestra red vial se encuentra en condiciones inadecuadas. 3 millones de peruanos no acceden al agua. Por lo tanto, ¿cómo hacer que los puertos que en este momento se están desarrollando finalmente irradien prosperidad al interior del país y sirvan de polos justamente de desarrollo y de descentralización? Es la gran tarea que tenemos, ¿no? Yo les hablaba de San Juan de Marcona, si pudiese haber la decisión política de que el desarrollo de ese puerto no solo permita la salida del mineral desde esta mina que está en el norte de Arequipa, sino que permita la integración de Junín, de Huancavelica, de Apurímac, de Ayacucho, ese si quieres es el proyecto, porque involucrar a estas otras regiones significa que tienes que tener no solo las vías de acceso que mencionas, sino que tienes que tener estos otros servicios complementarios. Claro. Seguridad, agua, luz, preparación de profesionales también competentes para poder... Capital humano en general, salud, ¿no? Entonces, sin esos aspectos, ¿no? A veces cuando entramos en esta discusión de zonas económicas especiales para los puertos, decimos, no, necesitamos la tasa cero y con eso de impuesto a la renta, ¿no? Y con eso van a venir las inversiones. Es un factor, pero si no tienes todo esto, yo creo que no hay tasa, por más baja que sea, que va a terminar de convencer a los inversionistas de Por colocarse. ejemplo, el empleo que se puede generar a raíz del desarrollo portuario en el país para captar justamente mano de obra nacional. Para eso necesitas conexiones. Sin duda, porque, a ver, tú tienes un universo de trabajadores en los puertos, pero eso no es lo más relevante. Lo relevante es los trabajadores del sector agroindustrial que van a aprovechar estos puertos, del sector agrícola también que está en la sierra y que debería integrarse. El emprendimiento que a raíz justamente de la presencia también de ese puerto puede decir, hombre, aquí hay una oportunidad para sacar mis productos. Y para importar también, porque hay importadores, digamos, hay mercados que se movilizan a partir de las importaciones y de tecnología, por ejemplo, y hay una oportunidad entonces también para ellos, maquinaria, los mismos vehículos, en fin. Entonces hay oportunidades de empleo, si quieres, transversal hacia otras actividades, pero es clave, ¿no? Cómo no nos quedamos ahí. Y algo importante también es el servicio que nos dan las autoridades competentes para esto, la aduana, pensemos en SENASA, en las entidades fitosanitarias en general, o sanitarias, que deben o son responsables de que el ingreso y salida de los productos sea fluido, ¿no? Entonces ahí es donde están nuestras mayores tareas, que quedan como gran tarea pues para el siguiente gobierno. Carlos Gallardo, yo recuerdo que cuando se comenzó a hablar de Chancay, se mencionó la conveniencia de que junto al puerto se instale una ciudad industrial que pueda recibir inversiones con condiciones favorables. Se mencionó particularmente la industria digital china, de Huawei, ¿no? Teléfonos celulares, etcétera. Y se hizo notar de que no había buenas carreteras, luego hubo un puente incluso que se cayó. Yo no sé si está plenamente reparado o si se ha puesto un puente braille provisional. Pero se ha avanzado muy poco respecto de eso y ni siquiera hay algo que ha subrayado Mávila, que es una conectividad adecuada. Creo que ese es el mayor desafío, si quieren, que enfrentamos, ¿no? Cuando tenemos grandes proyectos en general, ¿no? En este caso es el puerto, pero en proyectos en general, las invasiones o el desarrollo desordenado llega primero que el Estado. Informalidad. ¿No? La informalidad llega primero que el Estado. Tenemos un plan, entiendo ya se ha trabajado a nivel de este organismo que está tiene una adscripción o depende de la PCM misma y que su trabajo es coordinar, ¿no es cierto?, a distintos actores con distintos intereses
intereses dentro de este desarrollo, pero insisto, ¿no? Si no completamos estos aspectos importantes que tienen que ver con infraestructura, con servicios, va a ser difícil, ¿no? No hay tasa impositiva que favorezca el desarrollo de esta zona industrial o la venida de estas grandes inversiones si no terminamos estos otros aspectos. ¿Dirías estímulos para invertir también en servicios? Es que, a ver, yo creo ahí es donde de repente el Estado se tiene que dejar ayudar más por el privado, ¿no? Porque el Estado tiene un rol, desde mi punto de vista, de garantizar que el servicio le llegue a la ciudadanía, no necesariamente de prestarlo, ¿no? Entonces, si me voy a demorar más de una década en sacar una APP en salud, ¿no es cierto? Desde las primeras que se sacaron hace ya más de una década, voy a llegar siempre tarde, ¿no? Si voy a demorarme no he podido reparar todavía el puente, si no me voy a demorar a esa velocidad en sacar el puente, me voy a demorar esos tiempos. Creo que hay que dejarse ayudar más ahí con este tipo de infraestructura donde participo brevemente, privado. porque el tiempo nos ha vencido. Se ha discutido mucho sobre si conviene crear una zona económica de excepción, llamado también Puerto Franco. Fue planteado hace unos años. No sé cuál es la situación actual y qué es lo que el instituto del cual usted es gerente considera razonable. Sí, a ver, tenemos zonas francas desarrolladas en varias zonas del país, tienen más de 3 décadas funcionando, lamentablemente no han tenido ese desarrollo que esperábamos, ¿no? Representan un muy pequeño porcentaje del comercio nacional, Tacna, ¿no? Tacna, por ejemplo, o el mismo Paita, y pensamos que es justamente porque no terminan de desarrollarse esos otros aspectos, ¿no? En Tacna tiene el problema de estar limítrofe, que no se puede desarrollar la inversión a menos de 50 kilómetros, no cuenta también con todos los servicios, entonces se enfrenta a estos desafíos que son los mismos que está enfrentando Chancay, ¿no? Entonces, bienvenida a las zonas económicas y las inversiones, pero con estos factores complementarios a desarrollarse. En todo caso, muchas gracias por la colaboración para este video y para este informe sobre la actividad de los puertos en el Perú, y la buena noticia de base, que hay un aumento del 9% que se ha registrado estos últimos años. Esperamos que eso siga creciendo junto a otros puertos como el de San Juan de Marcona, que nos han mencionado, y por qué no, más al sur, el de Corío, por el cual milita tanto el gobernador regional de Arequipa. Muchas gracias, señor Carlos Gallardo, gerente del Instituto Peruano de Economía. Mávila